Mi vida se asemejaba a un mosaico perfectamente ensamblado, donde cada elemento ocupaba su lugar. Yo, Isabel, siempre me había enorgullecido de lo meticulosamente que había construido mi realidad. Un matrimonio estable con David, viajes a países exóticos, amigos de confianza, un hogar impecable. La gente solía decir que David y yo éramos la pareja perfecta, un modelo a seguir, y yo les creía. Pero hay algo en el silencio de la vida cotidiana que comienza a calar hondo. Las conversaciones en la cocina se habían reducido a listas de compras. Los abrazos matutinos se habían convertido en gestos vacíos. Parecía que nuestro matrimonio ya no era tanto una unión, sino más bien un guión cómodo y familiar que ambos temíamos reescribir. Este pensamiento se instaló en mi mente el día que Carla, mi prima, me llamó. Su voz siempre sonaba un poco demasiado fuerte, un poco demasiado entusiasta. Isabel, necesito pedirte un favor. Sergio ha vuelto, dijo como si se tratara del acontecimiento del año. Está planeando una exposición. Todos sabemos que tú eres la más organizada de nosotros. ¿Nos ayudarás? No tuve que pensarlo mucho. Sergio, nuestro carismático y siempre un poco escandaloso tío, había sido para mí una fuente de magia inalcanzable desde la infancia. Era quien se reía en la cara de las tradiciones conservadoras de nuestra familia, quien capturaba la vida en fotografías tal como la veía, vibrante, caótica, auténtica. Siempre me había atraído esa parte suya que no podía comprender del todo. De acuerdo, respondí, ocultando los sentimientos encontrados. Sentía curiosidad, pero también un poco de inquietud. Me asustaba su mirada penetrante, que parecía desentrañar todos los secretos. Esa noche, sentada junto a David en el sofá, revisaba las fotos de nuestro último viaje a Grecia. Las sonrisas en las imágenes parecían demasiado amplias, los ojos vacíos. David leía el periódico, su mano descansaba sin vida junto a la mía. Algo dentro de mí se encogió. No por él, por mí. Comprendí que debía aceptar la propuesta de Carla, no solo por mi tío. Lo hacía por mí misma. Llegué al estudio de Sergio por la mañana. Era un lugar que parecía respirar su personalidad. Espacioso, lleno de luz, con fotografías dispersas caóticamente en las paredes. El aroma a café se mezclaba con un leve olor a pintura y madera antigua. Sergio estaba de pie junto a una gran ventana, destacándose de los hombres que conocía. Era desenfadado, un poco desaliñado, pero esa despreocupación parecía intencionada. Isabel, sonrió como si nos hubiéramos visto ayer y no hacía 10 años. No has cambiado nada. Y tú sí, le respondí. Había cambiado de verdad. Ahora pareces más profundo, más seguro de ti mismo, y esa transformación me inquietaba. Empezamos a hablar sobre la exposición. Intenté concentrarme en los detalles, las listas de invitados, la elección de los marcos, la distribución de la luz. Pero su presencia no dejaba de desestabilizarme. Su voz era profunda y tranquila, aunque de vez en cuando se teñía de pasión, especialmente al hablar de sus fotos. ¿Ves esto? Señaló una imagen. En ella, una mujer reía bajo la lluvia, con el cabello despeinado. Sus ojos irradiaban felicidad. Esto es libertad. Miré la foto y sentí como algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. No podía recordar cuándo fue la última vez que me sentí así de viva. ¿Alguna vez te has sentido así? Preguntó, sin apartar la mirada de mí. Desvié la vista. Creo que todos lo hemos sentido alguna vez, respondí, tratando de sonar segura. Pero él notó cómo mi mano apretaba el borde de la silla y, al parecer, comprendió más de lo que yo quería mostrar. Cuando volví a casa esa noche, David ya me esperaba con vino y preguntas sobre mi día. Hablé de la preparación de la exposición, pero en mi mente seguía resonando la voz de Sergio. Sus preguntas, su mirada. Miré a David y me sorprendí pensando que algo en mí comenzaba a moverse. No se trataba de Sergio. Se trataba de mí, de una parte de mí que quizá había perdido. Las semanas siguientes pasaron como en una niebla. El trabajo en la exposición requería tiempo, atención y, lo más peligroso, encuentros frecuentes con Sergio. Cada conversación con él dejaba un regusto persistente, como si hubiera bebido un vino demasiado fuerte.
Sergio me mostraba sus obras y contaba las historias detrás de cada imagen. Hablaba de escapadas a lo desconocido, de las personas que encontraba en calles extranjeras y de cómo capturaba los momentos en los que se despojaban de sus máscaras. Sus palabras me hacían preguntarme si yo también llevaba una máscara desde hacía años. Un día, sacó una fotografía en blanco y negro y la sostuvo contra la luz. En la imagen aparecía una joven que miraba a la cámara con desafío. Esta fue mi primera musa, dijo, y noté un leve tono de tristeza en su voz. Ella me enseñó a no temer las pérdidas. ¿Y tú tienes miedo? Le pregunté. Guardó silencio durante unos segundos, como si decidiera si debía responder o no. Todos tenemos miedo, solo que algunos lo esconden detrás de palabras y otros detrás de acciones. Sentí su mirada fija en mí, pero no pude levantar los ojos. Mis dedos rozaron la fotografía, como si intentaran entender qué se sentía vivir sin miedo. Ese día me acompañó hasta la puerta del estudio y, al despedirse, rozó mi mano. Fue un gesto casual, apenas perceptible, pero yo no la retiré. Su contacto me pareció peligroso y, al mismo tiempo, tan deseado que casi contuve la respiración. Eres tan correcta, Isabel, susurró. Pero a veces pienso que eso es solo una fachada. No respondí. Sus palabras se clavaron profundamente en mí y me las llevé a casa como una sombra que no se disipaba. David me recibió con una sonrisa. Había preparado la cena e incluso encendió velas, como solíamos hacer en los primeros años de matrimonio. ¿Estás cansada?, preguntó mientras me servía vino. Un poco, contesté, y al dar un sorbo sentí cómo la tensión no desaparecía, sino que simplemente se ocultaba más adentro. David hablaba de su trabajo, de los planes para el fin de semana, y yo asentía sin realmente escuchar sus palabras. Quería preguntarle si alguna vez había sentido que estaba atrapado en su propia vida, pero temía su reacción. Esa noche, acostada junto a él en la cama, escuché su respiración tranquila mientras intentaba calmarme. Pero dentro de mí ya algo había cambiado, algo que se parecía a un hambre que no podía saciarse. Al día siguiente volví al estudio de Sergio. Hablamos de arte, pero cada conversación se volvía más profunda. Le confié pensamientos que nunca había compartido con David, mis dudas, mis miedos y la sensación de haberme perdido a mí misma. No estás perdida, me dijo un día, mirándome fijamente. Solo tienes miedo de volver a ser tú misma. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como un muro que había construido durante años y que empezaba a agrietarse. Pero no dije nada. Simplemente me quedé, permitiéndole ver en mí lo que ya no podía mostrarle a nadie más. Esa noche volví tarde a casa. David me preguntó dónde había estado y le dije que me había quedado trabajando. La mentira salió fácil, casi sin esfuerzo, pero después me quedé un largo rato frente al espejo del baño, mirándome a los ojos. Vi en mi reflejo a una mujer al borde de algo grande y peligroso, y no sabía si podría regresar. Al día siguiente nos encontramos de nuevo en el estudio. Tengo una propuesta, dijo Sergio, y en su voz reconocí ese tono desafiante que ya había aprendido a identificar. Vamos a caminar. Conozco un lugar donde se puede respirar. ¿Y acaso aquí falta aire? Respondí con ironía, aunque sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Falta, respondió en voz baja, clavando su mirada en mí. Especialmente para ti. No dije nada, solo asentí. Caminamos por las calles, y yo intentaba concentrarme en los sonidos de la ciudad nocturna para acallar lo que ocurría dentro de mí. Pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando llegamos a un parque, se detuvo y de repente preguntó, ¿recuerdas cómo se siente ser tú misma? Su pregunta me tomó por sorpresa. Me giré, como si buscara a alguien más que pudiera responder por mí. ¿Y si nunca lo supe? Respondí, sorprendida por mi propia confesión. Sergio se acercó, y la tensión entre nosotros pareció vibrar en el aire. No, Isabel, lo sabías. Solo lo olvidaste. Su voz era suave, pero sentí cada palabra como si marcara mi piel. ¿Qué quieres de mí?, susurré. Quiero que dejes de esconderte. Su mano acarició mi rostro y no me aparté. Sus labios encontraron los míos, y en ese instante todo lo demás desapareció. Perdí el control y me gustó. Cuando nos separamos, él no soltó mi mano.
¿Lo sientes? Preguntó. Asentí, pero sé que mis ojos reflejaban inquietud. Es como caer, susurré. ¿Y si es volar? Respondió él, y esas palabras rompieron la última barrera dentro de mí. Llegué tarde a casa esa noche. David me recibió con una mirada inquisitiva. ¿Te has retrasado? Preguntó. Sí, el trabajo, mentí tratando de sonar natural. Sus ojos se estrecharon un poco, pero no dijo nada más. Esa noche me acosté a su lado en la oscuridad, sintiendo cómo mi vida comenzaba a desmoronarse. Pero lo que más miedo me daba no era el colapso, sino la certeza de que ya no quería detenerlo. Los días se convirtieron en un caleidoscopio deslumbrante de eventos, y las noches en interminables reflexiones sin sueño. Comencé a vivir una doble vida. Con David hablábamos sobre compras, cuentas y planes para el futuro. Nuestras cenas eran tranquilas y predecibles, como escenas repetidas de una película que ya había visto cientos de veces. Reía en los momentos adecuados, lo besaba antes de dormir, pero por dentro todo estaba cambiando. Con Sergio hablaba de sueños, propios y ajenos. Pasábamos horas caminando por la ciudad, escondiéndonos en pequeñas cafeterías donde nadie nos conocía. Me llevaba a galerías, me mostraba sus rincones favoritos y hablaba del mundo como si estuviera hecho para ser probado y explorado. ¿Alguna vez has pensado en irte? Me preguntó una vez, mientras estábamos sentados bajo los árboles en un parque. ¿Irme? ¿A dónde? Fingí no entender, aunque sus palabras ya habían desatado un huracán dentro de mí. De todo, de todos, empezar de nuevo. Me encogí de hombros. ¿Y si ese nuevo comienzo resulta estar aún más vacío? Sonrió, desafiante pero también un poco melancólico. Entonces te vas otra vez. Lo importante es seguir moviéndose. Lo miré y me sorprendí al sentir envidia por su libertad, pero esa misma libertad me asustaba tanto como me atraía. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Empecé a inventar excusas para David. Reuniones de trabajo, retrasos, viajes fuera de la ciudad para organizar la exposición. Mentir era tan fácil que llegué a temerme a mí misma. Un día, Sergio vino a mi apartamento mientras David estaba en el trabajo. Nos sentamos en el sofá, bebimos vino y vimos películas antiguas en blanco y negro. ¿Por qué no me tienes miedo? Le pregunté de repente, mientras él apartaba un mechón de cabello de mi rostro. Porque yo ya he caído en este abismo, respondió. Y sé que no es tan aterrador como parece. Sus labios encontraron los míos, y sentí cómo se derrumbaban las paredes que había construido durante años. Me permití olvidarlo todo. A David, mi vida, las consecuencias. Pero incluso en los momentos de mayor pasión, la sombra de la duda persistía. Una tarde, mientras estábamos en la cocina de Sergio, él me miró con seriedad. Tengo que decirte algo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué sucede? No siempre mantengo a las personas cerca. A veces, simplemente me voy. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepas quién soy. Y para que no tengas ilusiones, quise preguntarle si yo sería una más de sus pérdidas, pero no pude. No quería oír la respuesta. Cuando volví a casa esa noche, David ya estaba dormido. Me quedé en la oscuridad del dormitorio, mirándolo, sintiendo cómo el pánico me envolvía. Estaba destruyendo lo que había construido durante años, y no sabía si la nueva vida valdría el precio. David empezó a cambiar. Al principio, fueron pequeños detalles, miradas prolongadas, pausas antes de responder. Se volvió más atento de lo habitual y su ternura, que antes me resultaba reconfortante, ahora me ponía nerviosa. Una noche llegué tarde a casa otra vez. Cuando salí del baño, lo vi sentado en la oscuridad, sosteniendo mi teléfono en la mano. Isabel, ¿quién es Sergio? Me congelé. Es mi primo, ya lo sabes. Estamos trabajando en la exposición juntos. Intenté mantener la voz firme, pero sabía que estaba perdiendo el control. ¿En serio? Entonces, ¿por qué borras sus mensajes? Mi estómago se encogió. Había olvidado eliminar la última conversación. Mis dedos se crisparon, pero me obligué a seguir hablando. ¿Estuviste revisando mi teléfono? Traté de desviarlo hacia su falta de confianza.
Porque ya no te reconozco, Isabel, respondió con dureza. Has cambiado. Me estás mintiendo. Estoy cansada. Estallé. Ni siquiera te das cuenta de cómo me ahogo en esta casa, en estas rutinas. Quiero más que conversaciones sobre muebles y presupuestos. Se acercó y sentí que temblaba. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja. Y no me digas que no lo sabes. No supe qué responder. Mi enojo se mezcló con culpa. Vi el dolor en sus ojos, pero no podía hacer nada al respecto. Me estás ocultando algo, dijo tras un largo silencio. Y lo siento en cada fibra de mi cuerpo. Guardé silencio. Sabía que era lo peor que podía hacer, pero las palabras se me quedaron atascadas. Los días siguientes pasaron en un tenso silencio. David intentó reconectar conmigo. Me sugirió hacer una escapada el fin de semana para relajarnos y estar juntos. No puedo, dije. ¿Aún no he terminado el trabajo en la exposición? Asintió, pero vi en sus ojos que no me creía. Una noche, mientras estaba en el balcón con una copa de vino, él salió y me acompañó. Isabel, sé que no eres feliz, lo siento, pero si quieres irte, dilo, solo dilo. Lo miré y no pude decir nada. En lugar de eso, me incliné y lo besé. Fue un beso lleno de culpa, un beso de despedida que él no entendió. Esa noche volví a encontrarme con Sergio. Nuestra reunión fue tan intensa como siempre, pero en mí empezaba a crecer un temor. ¿Qué pasa? Preguntó Sergio al notar mi distancia. Nada, respondí, forzando una sonrisa. No se te da bien mentir, Isabel. Sus palabras fueron directas y filosas. Sentí que mis muros volvían a tambalearse. ¿Y si destruyo todo lo que tengo? Susurré. Tal vez esa sea la única forma de construir algo verdadero, respondió él. Al día siguiente, estaba sentada junto a Sergio en su coche. La carretera serpenteaba entre colinas, y el sol, al caer, pintaba el cielo de dorado y carmesí. Nos dirigíamos fuera de la ciudad, hacia un lugar donde no había gente, solo naturaleza y silencio. Me sentía libre y, al mismo tiempo, atrapada por mis propias decisiones. ¿En qué piensas? Preguntó Sergio, sin apartar las manos del volante. Lo miré. La luz resaltaba sus pómulos y la ligera arruga entre sus cejas. Parecía tranquilo, casi indiferente, pero sabía que esa era solo otra de sus máscaras. En si soy capaz de vivir sin miedo, respondí con sinceridad. ¿Y acaso esto es vida? Su voz era suave, pero firme. Un paso calculado tras otro, quise discutir, defenderme, decirle que la estabilidad no era una trampa, sino un ancla. Pero cerca de él, esas palabras perdían sentido. Hablas como si siempre supieras hacia dónde vas, dije. No lo sé, admitió. Simplemente sigo adelante, y eso es mejor que quedarse quieto. Nos detuvimos en el borde de un bosque. Salí del coche y respiré profundamente, intentando calmar mi corazón, que latía desbocado. Sergio se acercó por detrás y me envolvió en un abrazo. Conmigo no estarás estancada, susurró contra mi cabello. Su promesa me pareció tan atractiva como aterradora. Cerré los ojos e imaginé mi vida sin David, sin nuestra casa, sin las conversaciones matutinas sobre café, sin las costumbres que nos mantenían unidos como un pegamento invisible. Pero al mismo tiempo me vi a mí misma con Sergio, en lo desconocido, en la libertad que tanto temía como deseaba. ¿Y si no puedo hacerlo? Susurré. Sí puedes, dijo él. Ya lo estás haciendo. En ese momento sentí que tenía razón, que el pasado ya no existía y el futuro solo éramos nosotros dos. Me acerqué a él, y su beso disipó mis últimas dudas. Pero no desaparecieron del todo. Cuando volvimos a la ciudad, abrí la puerta de mi apartamento y sentí al instante que algo estaba mal. David estaba sentado en el sofá. Su rostro estaba tenso y en su mano sostenía una copa de vino. ¿Dónde estabas? Preguntó. Su voz era calmada, pero contenía algo peligroso. Me congelé. Las excusas habituales no acudieron a mi mente. En el trabajo, mentí finalmente. Levantó los ojos y me miró directamente. Dime la verdad, Isabel. Solo dímela. Sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. Quería decirle la verdad, pero las palabras no salían.
David esperó, y luego fue él quien lo dijo. ¿Tienes a alguien más? No lo preguntó, lo afirmó. Quise negarlo, pero vi en sus ojos que ya lo sabía, así que me obligué a admitirlo. Sí. El silencio que siguió fue más pesado que un grito. ¿Desde cuándo? Preguntó. Unos meses. Asintió, como si intentara digerir mis palabras. ¿Es algo serio? No sabía qué responder. Amaba la libertad que Sergio me había dado, pero ¿era amor hacia él? ¿O solo hacia la parte de mí misma que había redescubierto? No lo sé, susurré. David se levantó, dejó la copa en la mesa y se dirigió al dormitorio sin decir más. Me quedé en la sala, sintiendo que había tomado una decisión. Pero por primera vez comencé a dudar de si era la correcta. Cuando desperté a la mañana siguiente, David ya no estaba en casa. La cama a mi lado estaba fría y sobre la mesa de la cocina encontré una nota. Nos vemos esta noche. Necesitamos hablar. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que perdieron significado. Sabía que aquello era el final, inevitable y doloroso. Ya no podía seguir escapando. Pasé el día caminando de un lado a otro en el apartamento, practicando lo que diría, pero cada vez que intentaba poner en palabras mis sentimientos, éstas se desmoronaban como arena entre los dedos. Cuando David regresó esa noche, yo ya lo esperaba en el sofá con una taza de té frío que no había tocado. Se sentó frente a mí. Su rostro se veía agotado, sus ojos oscuros y vacíos. Isabel, comenzó. Quiero entender por qué. Su voz era tranquila, pero cargada de dolor. Yo también quiero entenderlo. Respondí, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Number 2 ya lo sabes. Quiero que lo digas en voz alta. Respiré hondo, luchando por no quebrarme. Me sentía muerta, David, por dentro. Me asfixiaba en esta vida que construimos. Era cómoda, sí, pero vacía. ¿Y por eso buscaste a otro? No gritó, pero cada palabra dolía como una daga. No, negué con la cabeza. Busqué encontrarme a mí misma. Y eso da miedo, pero ya no puedo fingir. Desvió la mirada, cerró los puños y tragó saliva. Isabel, yo también lo sentí. Pero podríamos haber luchado juntos. Tú solo te rendiste. No me rendí, dije con firmeza. Peleé conmigo misma cada día, pero tú no lo viste. Vi que te alejabas. Pero no sabía cómo detenerte. Quise abrazarlo, decirle que aún podíamos salvarlo todo. Pero no me moví. ¿Lo amas? Preguntó después de una larga pausa. No pude responder. Amaba la sensación de libertad que Sergio me daba, pero ¿era amor hacia él o hacia la versión de mí misma que había redescubierto? No lo sé, dije con sinceridad. Él asintió lentamente. Eso es todo lo que necesitaba saber. Nos separamos esa noche, sin gritos ni reproches, solo con la aceptación silenciosa de que nuestros caminos ya no convergían. Recogí mis cosas en pocas horas y salí del apartamento sin mirar atrás. Pero cuando estaba en la puerta, escuché su voz. Isabel. Me giré. Te amé de verdad. Las lágrimas nublaron mi visión, pero me obligué a seguir caminando. Esa noche dormí en el apartamento de Sergio, pero el sueño no me trajo paz. Sus brazos me envolvían, pero sentía que estaba perdiendo no solo mi pasado, sino también una parte de mí misma. La vida con Sergio era como un baile interminable, apasionado, impulsivo y agotador. Bebíamos vino hasta tarde, hablábamos de arte, política y sueños. Pero después de unas pocas semanas, comencé a notar las grietas. Sergio era libre, pero esa libertad a veces se sentía como una huida, de compromisos, de promesas, incluso de mí. Su estudio se convirtió en su refugio, mientras que para mí era un espacio prohibido. Podía desaparecer durante horas sin responder llamadas, y luego regresar como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas? Le pregunté una noche, cuando llegó a casa oliendo a pintura y cigarrillos. Trabajando, respondió, sin culpa ni excusas. ¿Y ni siquiera pensaste en avisarme? Isabel se acercó y tomó mi rostro entre sus manos. Yo soy así. Lo sabías desde el principio, lo sabía. Pero saberlo no es lo mismo que vivirlo.
Empecé a pasar las noches sola, mirando las fotografías que tanto me habían fascinado al principio, pero ahora me recordaban lo que había perdido: estabilidad, seguridad, certezas. Una tarde, descubrí que Sergio trabajaba en una serie de imágenes de mujeres, fuertes, atrevidas, como yo quería ser, pero en ellas había algo que me hizo sentir ajena. ¿Son todas tus musas?, pregunté, señalando las fotos. Me miró como si no entendiera por qué importaba. Son parte de mi trabajo. Es solo arte. ¿Y yo? ¿Soy parte de tu trabajo también? Su silencio fue la respuesta. Lo que antes había visto en él como atractivo, su imprevisibilidad, su independencia, ahora me parecía indiferencia. No intentaba controlarme ni cambiarme, pero a veces deseaba que al menos lo intentara. Empecé a extrañar a David, su constancia, su manera de leer el periódico por las mañanas y traerme café incluso cuando estábamos peleados. Una noche, Sergio llegó tarde y se sentó a trabajar sin decir una palabra. Lo observé y me di cuenta de que me había vuelto invisible para él. Sergio, dije. Levantó la vista, pero en sus ojos ya no estaba esa chispa que antes me hacía sentir viva. ¿Qué? Me estoy perdiendo otra vez. Se encogió de hombros. ¿Siempre necesitas que alguien te diga quién eres? Sus palabras me hirieron. Pero tal vez tenía razón. Me acosté temprano, mientras él seguía trabajando. Miré el techo durante horas, sintiendo cómo mi sueño de una nueva vida se desmoronaba. A la mañana siguiente, me levanté antes que él, empaqué mis cosas y salí al amanecer. Ya no quería seguir escapando de mí misma, pero tampoco quería seguir construyendo mi vida en base a expectativas ajenas o miedos propios. Regresé a mi antiguo apartamento, un espacio pequeño con ventanas altas y un suelo de madera desgastada. Estaba vacío, sin recuerdos, sin fotos, sin fantasmas del pasado. Solo yo y el silencio. Los primeros días llené el vacío con objetos. Compré libros, macetas con plantas y cuadros para las paredes. Pero, incluso entre esas cosas, sentía que buscaba algo más que un nuevo espacio. Me buscaba a mí misma. Sergio llamó un par de veces. «Isabel, ¿de verdad quieres cortar todo así?» Su voz sonaba tranquila, pero percibí un rastro de resentimiento. «No se trata de ti», dije, «ni de David. Se trata de mí». «Nunca estuviste perdida», insistió. «Solo eran tus miedos». ¿Y si estaba perdida y tú solo me ayudaste a verlo? Hubo un largo silencio. «Te quise», susurró finalmente. «Y yo quise quererte, pero tal vez amaba más la idea de ti». Después de esa llamada, no volví a saber de él. No hubo escenas dramáticas ni despedidas amargas. Simplemente desapareció de mi vida, como había aparecido. Comencé a caminar por las calles por las noches, mirando las ventanas iluminadas de otras casas e imaginando las vidas tras esos cristales. Me reconfortaba pensar que, en algún lugar, había otros intentando entenderse a sí mismos, igual que yo. Un día, mientras organizaba algunos libros viejos, encontré mi antiguo diario. Pasé las páginas llenas de pensamientos olvidados, sueños y planes que nunca había cumplido. Sentí una punzada de tristeza, pero esta vez no me arrastró hacia atrás. Era una parte de mí que ya no necesitaba esconder. Una noche sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a David. Se veía diferente, más serio, pero con esa misma dulzura en los ojos que una vez me conquistó. «Hola», dijo. Lo invité a pasar. Observó la habitación y asintió. «Esto se parece más a ti». «Ya no estoy segura de qué se parece a mí», respondí con una sonrisa. Hablamos durante casi una hora, sobre la vida, los cambios y cómo todo parece diferente cuando las máscaras caen. No preguntó por Sergio y yo no pregunté por su vida después de mí. Cuando se fue, no sentí arrepentimiento, solo gratitud por haber podido ser honestos. Esa noche me acosté en la cama mirando el techo y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía un vacío. Ya no era la esposa de nadie, ni la musa de nadie, ni la sombra de nadie. Solo era yo. Me asustaba, pero también me daba una libertad que había buscado durante tanto tiempo. Me senté en el suelo de mi apartamento, apoyada contra la pared. El sol llenaba la habitación con una luz cálida.
resaltando cada grieta en el viejo parquet. Pero esta vez, esas grietas no me parecían defectos. Me recordaban que todo lo auténtico lleva consigo una historia. Con una taza de café en la mano, miré el cuaderno abierto sobre la mesa. Antes solía escribir en él sobre miedos y dudas, pero hoy escribí algo diferente. Ya no tengo miedo, ya no huyo. El teléfono vibró. Era un mensaje de David. Espero que seas feliz. Cuídate. Respondí casi de inmediato. Gracias, tú también. No hubo arrepentimientos ni nostalgia en esas palabras. Solo un cierre definitivo. Cerré el cuaderno y me acerqué a la ventana. Abajo, la vida seguía. Niños jugando en el parque, alguien paseando a su perro, parejas caminando de la mano. Sonreí. Pensé en Sergio, su pasión, su imprevisibilidad, su ansia de libertad. Me había enseñado a arriesgarme, pero no pudo darme lo que realmente necesitaba: estabilidad. Su ausencia ya no dolía. Era solo parte de mi experiencia. Tomé una libreta y comencé a escribir una lista de cosas que quería hacer. No para impresionar a nadie ni para cumplir expectativas ajenas. Esta vez era para mí. Clases de fotografía, un viaje a Italia, correr una maratón. No sabía qué lograría cumplir, pero me entusiasmaba el simple hecho de planearlo. Ya no me sentía atrapada. No porque alguien me hubiera rescatado, sino porque finalmente me había rescatado a mí misma. Abrí la ventana y respiré profundamente el aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo me permití sonreír, no por alguien más, sino por mí.